Gracias, hermano Miguel, por ese tiempo de oración. Bienvenidos, hermanos. Antes de ir a la palabra, quiero recordar algunas cosas importantes que necesitamos conocer como iglesia en esta dinámica de encontrarnos usando las redes sociales y el canal de YouTube. En primer lugar, queremos decirle a nuestros hermanos, a ustedes, adultos mayores, que necesitamos que tomen todas las recomendaciones, las prevenciones necesarias que el gobierno ha estado dictaminando. Queremos que se cuiden ustedes, que cualquier cosa puedan comunicarlo con algún hermano de la iglesia o hermana de la iglesia para poder saber cuál es la situación que ustedes están viviendo. En segundo lugar, iglesia, queremos decirles que estaremos recolectando víveres para poder ayudar al necesitado. Quizás en primer lugar a los hermanos y hermanas de la iglesia y también a la sociedad. La manera como recolectaremos los víveres, querida iglesia, es a través de la oficina. En los días de semana, la oficina estará funcionando en horario normal y en la oficina podemos traer las bolsas de víveres o los víveres que Dios ponga en nuestro corazón. En tercer lugar, queremos que ustedes sepan que el cuidado pastoral de la iglesia, que es una de las cosas prioritarias de las cuales Dios nos pedirá cuenta, lo estaremos haciendo a través de los diferentes grupos de discipulado, grupos pequeños. Como ancianos del consistorio, ancianos pastores, nos hemos delegado la tarea del cuidado pastoral en estos días, así quizás como lo hemos estado haciendo. Cada anciano tiene a cargo un segmento de la iglesia del cual debe de velar que todo marche bien para poder acompañarles pastoralmente en alguna necesidad que atravesemos. Y en cuarto lugar, también que ustedes sepan que la clínica de nuestra iglesia permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Por si ustedes conocen a alguien de la iglesia que hace uso de los servicios de la clínica, que sepan que la clínica permanecerá cerrada. También el culto, sépanlo que el culto de oración va a ser suspendido, ha sido suspendido este miércoles. El próximo miércoles no tendremos nuestro culto de oración para que también ustedes puedan compartirlo con otros hermanos de la iglesia que vienen periódicamente a ese servicio presencial. Ya lo dije que la oficina de las instalaciones de la iglesia estará trabajando en horario normal, en horas de oficina, por cualquier necesidad, no solamente la recolección de los víveres que vamos a estar trayendo para poder ayudar al necesitado de la iglesia en los albergues que como iglesia también podamos llevar, la oficina estará funcionando en horario normal. Y finalmente, antes de ir a la palabra, pedirles por favor, hermanos, ustedes que están viendo este video, este culto en línea, pedirles que puedan compartirlo con otros hermanos de la iglesia esta indicación. A las 9 de la noche, cada día, incluyendo este día domingo 15 de marzo, estaremos reuniéndonos en nuestros hogares, cada quien con sus hijos, con su familia, con su esposa. A las 9 en punto de la noche estaremos conectados en un pequeño video de 15 minutos. Lo que les pido es que minutos antes de las 9 de la noche, ustedes puedan reunir a su familia, quizás en la sala, en algún lugar de su casa, tener un tiempo de alabanza con sus hijos, con su familia, y luego, justo a las 9 de la noche, ustedes van a poder conectarse al canal de YouTube de la iglesia, Iglesia Nazaret de MCA, y ahí entonces estará listo el video con algunos de los pastores, algunos de los ancianos, de 15 minutos. Un tiempo de oración dirigido por uno de los ancianos, uno de los pastores, y una breve meditación de un tema que necesitamos recordar en este tiempo de tanta zozobra que el mundo está viviendo. Estos son los anuncios, querida iglesia, sépanlo, por favor, compártanlo a los hermanos que ustedes conozcan para que todos estemos enterados. Quiero invitarlos esta mañana a abrir la palabra en Éxodo, capítulo 15, versículo 22 al 27, vamos a leer esta mañana. Éxodo, capítulo 15, versículo 22 al 27. Bueno, si lo encontraron, leo para ustedes, dice la palabra del Señor de esta manera. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto, escúchelo, sin hallar agua.
Y llegaron a Mara, versículo 23, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí Dios los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy, escucha hermano, Jehová tu sanador. Y llegaron finalmente a Elim, versículo 27, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, que es la guía a nuestras vidas, el consejo oportuno, y queremos ser sensibles a tu palabra en este día domingo que tu iglesia está reunida en diferentes lugares, en diferentes naciones. Te damos gracias por tu palabra, porque tú has dejado tu palabra para que pueda ser la lámpara, luz a nuestro camino. Oramos, Señor, para que en nuestro peregrinaje, en medio de diferentes pruebas, tú nos sostengas con tu presencia, tu Espíritu Santo, tu palabra que nos has dejado. Añade bendición esta mañana a tu iglesia, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el pasaje de Éxodo capítulo 15, versículo 22 que hemos leído esta mañana, es un pasaje conocido, creo yo, por la iglesia. Este episodio que Israel está atravesando en este momento, donde el escritor bíblico lo relata en el capítulo 15, es un episodio que tiene tantas enseñanzas, tantos principios bíblicos para usted y para mí. Este episodio es un episodio de aquellos que hay que sentarse detenidamente, revisarlo, leerlo una, otra y otra vez para poder extraer toda la vida y los principios bíblicos que tiene. Usted sabe lo que está sucediendo. El Señor ha liberado al pueblo de Egipto. Todos los años que Israel estuvo esclavo en Egipto, le sirvieron al pueblo para ir conociendo poco a poco a Dios hasta el momento en el cual Dios finalmente, usando a Moisés, Dios liberta al pueblo y lo saca de la esclavitud. 430 años de esclavitud el pueblo estuvo viviendo. Pero finalmente Dios ha comenzado un proceso con ellos donde ellos deben de peregrinar, dirigiéndose finalmente a la tierra que Dios le ha prometido a los patriarcas. El contexto del pasaje nos ubica en ese momento donde el pueblo tiene gozo, tiene alegría en su corazón. De hecho, si usted puede leer el capítulo 15, se encuentra el cántico de María, de Moisés, donde todo el pueblo celebra cómo Dios con brazo fuerte, con brazo poderoso, los ha libertado de Egipto. Pero inmediatamente, quizás unos días después, algunos han llegado a decir unas semanas después, el pueblo va a ubicarse en un momento espiritual clave. Dios los ha conducido en el peregrinaje para comenzar ese peregrinaje en el desierto. Dios va a llevar al pueblo en un momento de prueba, como lo va a decir más adelante en Deuteronomio. Dios va a probar el corazón del pueblo para ver si efectivamente confían plenamente en Dios. Y hermanos, hay un paralelismo tremendo, creo yo, con este episodio en el momento que estamos viviendo como creyentes, como pueblo, como sociedad, especialmente como pueblo de Dios. ¿Qué tanto confiamos en Dios? Es decir, toda aquella dinámica que hacemos domingo a domingo de asistir a un edificio físico como iglesia, ¿qué tanto esa fe es una fe genuina, es una fe viva, que en medio de la prueba, en medio del peregrinaje, en medio de las circunstancias adversas, podemos confiar
plenamente en Dios. Dios va a llevar de la mano de Moisés a todo este pueblo para que comiencen el peregrinaje hacia Canaán. Y mire qué interesante, porque nosotros como iglesia, dice la Escritura, que también somos extranjeros y peregrinos. Peregrinamos en esta tierra. Esta tierra no es nuestra patria. No somos ciudadanos de esta tierra. Estamos en el mundo, dijo Jesús, pero no somos del mundo. Nuestra patria es la patria celestial. Y yo espero que esta mañana y en estos días usted pueda afirmar en sus hijos, afirmar en su corazón este principio bíblico. Somos peregrinos marchando hacia nuestra Canaán celestial. El pueblo va a comenzar la jornada. Y dice el versículo 22 que el pueblo partió y comenzaron este peregrinaje 3 días por el desierto. Subraye la palabra desierto. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel en ese peregrinaje hacia la Canaán que Dios les había prometido, va a enfrentar varios enemigos. Por lo menos 3 enemigos el pueblo de Dios va a enfrentar. De los 2 primeros enemigos, Dios se va a encargar. Escúcheme, Dios se va a encargar de los primeros 2 enemigos que Israel va a enfrentar, es decir, del faraón y del mar. Interesante. Israel, un pueblo de campesinos, un grupo grande, millones han dicho algunos, siendo esclavos de Egipto, Dios los saca con brazo poderoso, no tenían manera de enfrentar al enemigo. No había manera. Era un grupo de campesinos que se había acostumbrado, obreros de la tierra, obreros que trabajaban para el faraón, se habían acostumbrado a trabajar en el campo. No tenían herramientas para enfrentar a Faraón. Faraón, dice la Escritura, que cuando se da cuenta, cuando despierta, cuando le cae el 20, Faraón comienza a perseguirlo con toda su caballería, con carros de guerra. Escuche, carros de guerra. Quizás para nosotros en este tiempo, hablar de carros de guerra como un instrumento para enfrentar la batalla, quizás con toda la tecnología avanzada de este tiempo, quizás digamos, bueno, ¿qué es un carro de guerra? Pero en aquellos tiempos, el uso del hierro, el monopolio del hierro, como lo van a tener algunos pueblos aledaños a Israel, Israel no tenía herramientas. De hecho, más adelante la Escritura dice que en aquel tiempo, cuando Saúl está gobernando ya el pueblo, solo él y su hijo tenían espadas. Es decir, que el pueblo, el uso de armas como la lanza, como la espada, armas de hierro que podían darle valor, autoridad a cualquiera que va a enfrentar la batalla, el pueblo de Israel no lo tenía. En otras palabras, Israel cuando va peregrinando en el desierto, no puede enfrentar al primer enemigo que va a ser Faraón. Faraón va a venir con todo. Faraón va a salir al encuentro del pueblo. Faraón lo va a buscar, porque la tarea de Faraón es destruir al pueblo de Dios. Faraón va a buscarlos. E Israel, como un grupo de campesinos, no pueden enfrentar a Faraón. Dios se va a encargar de Faraón. Y usted sabe la historia, Dios se encarga, enfrenta al primer enemigo que Israel va a tener en este peregrinaje. Va a encargarse de ellos y los va a derrotar, no en un campo plano, no en una tierra plana, no en un valle. Los va a exterminar en el mar, en medio del mar, los va a ahogar cuando Dios cierra las aguas de nuevo. Israel va a entender que Dios pelea por ellos. Y una de las cosas que debemos de entender nosotros, hermanos, mientras peregrinamos, es que Dios pelea por nosotros. Hay enemigos tan potentes que es difícil enfrentarlos. Situaciones que nos vienen a nuestra vida, temores, luchas, que es difícil enfrentarlos con nuestros medios. No tenemos medios, como el pueblo de Israel no tenía armas. No tenemos armas para enfrentar una situación como esta que está atravesando el mundo en este momento. No hay manera. Pero Dios peleaba por el pueblo. El segundo enemigo que el pueblo de Israel va a enfrentar en el peregrinaje es el mar mismo. Se van a encontrar en el filo entre la tierra, entre Faraón que viene detrás de ellos, y van a tener delante a todo un mar. Y es interesante, y usted lo sabe quizás,
que la simbología del mar en la Biblia siempre nos habla de temor, de un enemigo cósmico que es difícil enfrentar. Los discípulos de Jesús así lo entendían. Cuando, como sabemos, siendo pescadores ellos en medio del lago, en medio del mar, y cuando una tormenta venía, como cualquier pescador, por más experimentado que fuera, iba a tener temor. Los discípulos van a tener temor porque toda persona, a través de la historia, a través de las culturas, van a entender que el mar, la expansión, la manera como nuestros ojos físicos pueden contemplar esa cantidad de agua, siempre para cualquier cultura, a través de la historia, va a ser un enemigo cósmico. ¿Cómo enfrentar la fuerza poderosa de un mar? Pero ese enemigo, también Dios se va a hacer cargo. Dios le va a decir a Moisés, y usted lo sabe, que extienda su vara, que toque el agua, y el mar iba a obedecer la voz de Dios. ¿Cómo el pueblo iba a enfrentar a este enemigo como lo iba a hacer el mar que tenían delante? Dios se va a encargar también de abrir el mar para que ellos puedan pasar en seco. Todo ese pueblo, al ser liberado por Dios, iban a disfrutar de la autoridad de Dios abriendo el mar. Pero el tercer enemigo, hermanos, querida iglesia, el tercer enemigo que el pueblo tenía que encargarse de enfrentar, no Dios, sino que el pueblo tenía que encargarse de enfrentar. Los primeros dos, Dios los enfrentó, pero Dios va a permitir que el pueblo pueda enfrentar al tercer enemigo como lo va a hacer el desierto. El pueblo de Israel va a tener que peregrinar en el desierto y el desierto se va a convertir en ese enemigo para el pueblo donde en el desierto ellos van a encontrar escorpiones, serpientes, cansancio, temores, rebeldía, luchas, pueblos enemigos alrededor. El desierto va a ser para ellos un enemigo que ellos necesitaban aprender a peregrinar y vencer en su peregrinaje. Queridos hermanos, como extranjeros y peregrinos, nosotros peregrinamos en medio de un desierto, es decir, en medio de condiciones donde como el pueblo de Israel vamos enfrentando pruebas, donde van saliendo luchas internas, luchas alrededor nuestro que nos rodean, que nos abrazan, que nos llenan de pánico. Y Dios permite que en el desierto encontremos pruebas. Porque Dios quiere lograr algo con su pueblo en el desierto. Difícilmente Dios iba a lograr pulir, Dios iba a lograr madurar al pueblo si no era en el desierto. Hermanos, este es un principio precioso para nosotros en medio de la situación que estemos atravesando. En medio de esta situación, recordemos, Dios quiere probar nuestro corazón. Dios no solamente nos prueba, sino que quiere que aprobemos la prueba. Es decir, que salgamos victoriosos de la prueba. Y aquí, queridos hermanos, hay un temor en el corazón de los pastores. Domingos a domingos, en semanas anteriores, hemos estado animando a la iglesia, en este año especialmente, a permanecer fieles al Señor. Que podamos permanecer fieles al Señor. Que Dios nos ha llamado, es el lema de este año, Dios nos ha llamado a ser fieles. En el día final, lo que va a contar delante de Dios es que tan fiel hemos sido en el momento de la prueba. Y este es un momento donde Dios está probando. Y el temor en el corazón de los pastores es que la iglesia, ustedes hermanos, los pequeños, los grandes, la iglesia, especialmente esta iglesia local, preciosa del Señor, Iglesia Nazaret, que ahora nos reunimos cada quien en diferentes lugares, esta iglesia no caiga tendida en el desierto, es decir, que repruebe la prueba que enfrenta en el desierto, como el pueblo de Israel lo hizo o lo va a hacer en este relato. Pablo, hablando allá en 1 Corintios capítulo 10, va a hablar de cómo el pueblo fue puesto a prueba en el desierto y cómo el pueblo
reprobaron, caminando en el desierto, reprobaron la prueba y cayeron tendidos en el desierto y no disfrutaron entrar a la tierra prometida. Es decir, iglesia, que hay un peligro. Hay un peligro mientras peregrinamos en el desierto y enfrentamos luchas y enfrentamos pruebas y enfrentamos temores. Hay un peligro y el peligro es, escúchenme, que salgamos reprobados de estas pruebas mientras peregrinamos en el desierto. Israel reprobó. Israel, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, reprobaron, quedaron en el desierto, reprobaron la prueba. Y Pablo, escribiéndole a la iglesia, les dice, esto ha sido escrito como ejemplo para ustedes, como ejemplo para nosotros, dice Pablo, que tomando ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, donde ellos cayeron reprobados, nosotros, va a decir Pablo, lo veremos más adelante, podamos salir victoriosos en nuestro peregrinaje en el desierto. El relato de Éxodo 15 es un relato precioso que nos pone en perspectiva a un pueblo peregrinando en el desierto y enfrentando enemigos. Dos enemigos va a enfrentarlos Dios, pero el enemigo del cual ellos y Dios permite que el pueblo pueda enfrentar al desierto con todas sus pruebas, tiene un propósito celestial. Y hermanos, creo yo que en medio de la situación que estamos viviendo, usted afirme en su corazón, por lo menos creo yo 3 o 4 principios vitales que en esta mañana, en este culto, podemos subrayar en nuestras vidas. En primer lugar, mientras caminamos en el desierto, grábelo, escúchelo, mientras caminamos en el desierto, enfrentaremos pruebas, enfrentaremos calamidades. Hace algunos días, ustedes quizás vieron el video corto que subimos con el pastor Teo, hablábamos de esto, hablábamos de este asunto de que hay creyentes que no nos ha caído el 20, que no hemos entendido, que no estamos exentos de las pruebas, que las calamidades alrededor del mundo, esta misma del virus, del coronavirus, es una de muchas enfermedades que vienen a causa de la corrupción en el mundo, a causa del pecado. Y quiero invitarles a este pasaje de Romanos 8:18. Se lo voy a leer, Romanos en el capítulo 8, versículo 18. Mire lo que Pablo dice respecto a este asunto. Romanos capítulo 8, versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Escuche, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué está diciendo el apóstol acá, hermanos? El apóstol está subrayando este primer principio práctico en nuestras vidas. Entienda que mientras peregrinamos rumbo a la Canaán celestial, mientras peregrinamos con nuestra familia rumbo a nuestra patria celestial, no estamos exentos de pruebas. En medio del peregrinaje, las pruebas saldrán a nuestro camino. Algunas las buscaremos. Algunas nosotros mismos, por nuestras decisiones, vendrán delante de nosotros. Otras, como una tormenta que se pone en el cielo y el cielo comienza a ponerse
gris, oscuro, negro, se presentarán delante de nosotros sin buscarlas. Pero no estamos exentos. Las pruebas, las enfermedades, el cáncer, como lo decía el pastor, los virus, este virus y todos los otros virus que probablemente vendrán antes que la iglesia sea arrebatada para estar con el Señor en los cielos. Todos los virus, todas las enfermedades que su familia, que usted y yo probablemente atravesemos, son parte de lo que este pasaje Pablo está hablando. La creación ha sido sujetada a maldición. Es decir, que toda enfermedad, aún la que los creyentes atravesamos, porque es inconcebible que hayan pastores, líderes, tratando de decretar, de declarar bendición, de declarar prosperidad y usando la Biblia como un amuleto, que la enfermedad no llegará a nuestra casa, sacando de contexto pasajes que no están enseñando eso, comparándolo con toda la revelación progresiva que encontramos allá en el Nuevo Testamento. Hermanos, es inconcebible que hayamos líderes que estemos confundiendo a la iglesia. Necesitamos afirmar en el corazón de la iglesia que la iglesia no está exenta de atravesar pruebas en el desierto. Las pruebas tienen un propósito y Dios busca a través de las pruebas, que son parte de la corrupción del mundo, de la vanidad a la que ha sido sujetada la creación. No alguien la sujetó, sino que Dios mismo la sujetó, dice la palabra, para que en aquel día la creación misma, como era el diseño original de Dios, sea libertada a una nueva creación. Hermanos, en primer lugar, un principio práctico de este pasaje de Éxodo tiene que ver con afirmar en nuestro corazón que no estamos exentos de calamidades. En segundo lugar, Dios ha prometido, hermanos, Dios ha prometido acompañarnos en nuestro peregrinaje. No lo olvide. Dios, el Dios cercano, el Dios que se ha encarnado, Dios ha prometido acompañarnos, estar con nosotros, caminar con nosotros. No olvide las palabras del Señor Jesús en este tiempo especialmente. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin. Interesante porque en Éxodo capítulo 15, como lo veíamos, Dios le habla a Moisés. Dios no abandona al pueblo. Dios sabe que ese pueblo que ha comenzado ese peregrinaje es un pueblo rebelde. Escúcheme, un pueblo que se va a volver un pueblo contumaz y rebelde, desobediente. Dios lo sabe, pero Dios, que su naturaleza misma es amor, misericordia, gracia, Dios decide acompañar al pueblo y le dice a Moisés, mira, aquí hay un árbol, usa este árbol para endulzar las aguas. La prueba primera que tiene el pueblo en ese pasaje de Éxodo es que se enfrentan teniendo la necesidad de agua. Escúchenlo, agua. Por 3 días caminaron, no encontraron agua en el desierto. Y en sus corazones claman, murmuran, piden a gritos a Moisés. Qué hombre más manso, hermanos. Porque Moisés escucha, Moisés intercede, como lo veremos en varias ocasiones en la Escritura. Por eso la Biblia dice que no ha habido hombre más manso que Moisés. Porque intercede. Dios le habla y dice, bueno, usa este recurso, esta herramienta para que el agua sea bebible. Y de esa manera Dios acompañó con su misericordia al pueblo, proveyéndoles agua de beber. Qué interesante. No olviden, en segundo lugar, hermanos, en segundo lugar, mientras peregrinamos en este desierto, enfrentando pruebas, no olvide, Dios camina a nuestro lado. Cuando Jesús estaba a punto de ascender a su Padre, de subir a su Padre y sentarse a la derecha del Padre, como dice la Escritura, donde Él se encuentra esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, Dios le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos. Es decir, no los voy a dejar que su corazón se turbe, tiemble y entren en pánico y en crisis. El Consolador estará con ustedes todos los días. Él los va a acompañar como cualquier abogado acompaña a su cliente y se pone a la par para defenderlos, para abrazarlos, para levantarlos. El Consolador, el Espíritu de verdad, Él los va a guiar
a toda verdad en medio de la confusión, en medio de lo que las noticias dicen, en medio de lo que los vecinos puedan decir, en medio de lo que nuestro corazón pueda sentir, Él, el Espíritu Santo, Dios mismo a la par de nosotros, guiándonos a toda verdad. Hermanos queridos, no olviden, en segundo lugar, mientras peregrinamos, Dios camina a nuestro lado. En tercer lugar, y casi para concluir la predicación de este culto, en tercer lugar, hermanos, qué interesante, porque en el pasaje de Éxodo 15, donde el pueblo se enfrenta en esta prueba, comenzaron a murmurar, y ellos se van a volver contra Moisés, van a murmurar en contra de Moisés. Ellos mismos van a comenzar a destruirse, ellos mismos van a comenzar a verse con ojos de destrucción. Es decir, no se van a cuidar entre ellos. Y aquí hay un principio, hermano. En medio de esta prueba, en medio de este desierto que se vuelve una prueba para nosotros, en medio de este panorama de pánico, de aflicción, no olvide que como pueblo de Dios debemos de cuidarnos los unos a los otros, no hacer lo que el pueblo hizo con Moisés, que comenzó a murmurar, comenzó a destruirlo, comenzaron entre ellos mismos a mirarse de mala manera, no. La tarea y el principio bíblico, tercer principio bíblico, creo que tiene que ver con cuidarnos los unos a los otros. Hermanos, que podamos cada uno en sus hogares, usando el teléfono, usando las redes sociales, ponerse a pensar cómo estará el hermano, la hermana de la iglesia, cómo le estará yendo a la familia que se sentaba a la par mía domingo a domingo en este momento de crisis, cómo estará aquel hermano, aquella hermana, aquella familia, que podamos poner en práctica el amor al cual hemos sido llamados. Por eso les decía en el tiempo de anuncios que una manera práctica de cuidar pastoralmente a la iglesia a través de los ancianos que han sido delegados a ciertos segmentos para cuidarlos, usted puede sumarse a esa iniciativa. Si usted es líder de un grupo de discipulados, cerciórese que sus discípulos, que sus discípulas están bien en medio de la prueba. Cerciórese si hay alguna necesidad y comuníquela a los pastores, comuníquela al teléfono de la iglesia para que podamos acompañarles y caminar con ellos cuidándonos, como dice la Escritura, cuidando, no estorbándonos, sino cuidándonos adentro de la iglesia, pero siendo también de cuidado o un bálsamo para esta sociedad afuera de sus casas, afuera de esta instalación, que también su corazón está lleno de temores, sus temores, hermano. Quizás usted lo vio en estos días, supermercados abarrotados, gente peleando, es increíble. Los videos que circulan por las redes sociales, gente literalmente agarrándose del pelo por un paquete de rollos de papel higiénico. El mundo es así. Y los temores expresan el vacío que tienen en su corazón de Dios. Esos temores y esas expresiones de pánico, de crisis, expresan que sus corazones están rotos. Caminamos en medio de un mundo roto. Y Dios nos ha puesto como bálsamo en medio de esta sociedad. Aproveche, hermano. Aproveche de poder ser bálsamo en las manos de Dios y ver de qué manera usted puede dar una palabra de aliento a otros, quizás compañeros de trabajo, quizás vecinos, pero cerciórese que en medio de la crisis hay un propósito. Dios quiere que usted sea bálsamo en medio de una sociedad rota. Y finalmente, hermanos, en cuarto lugar, no olvide que en medio del desierto, como el pueblo va a peregrinar, Dios está probando nuestro corazón para ver en quién confiamos. Pablo lo va a decir allá en 1 Corintios 10 y el Salmo 95, el salmista va a hacer memoria también. Se lo leo y con esto terminamos. El Salmo 95. Quizás usted tiene una Biblia cerca y también pueda usarla o compartirla con otros que están ahí en su casa. Mire lo que el salmista dice en el Salmo 95. En cuarto lugar, Dios está probándonos. El Salmo 95 dice, versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y todos decimos amén a este pasaje, pero mire lo que dice después. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto.
Escuche, versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¡Qué tremendo! ¿A quién se le ocurre probar a Dios, tentar a Dios? ¿Sabe qué significa probar a Dios? Dios nos está probando, a ver cómo reaccionamos, a ver si realmente confiamos en Dios o lo ponemos a prueba. Peligro, hermano. Ni se le ocurra tentar a Dios, probar a Dios. Alguien que prueba a Dios o tienta a Dios es alguien que no confía en Dios. Es decir, alguien que tiene zozobra en su corazón a ver si Dios actúa, a ver si Dios me acompaña, a saber qué es lo que Dios va a hacer. Voy a ver si Dios me ayuda. No, eso es probar a Dios. El pueblo cayó tendido en el desierto porque olvidaron que estaban siendo probados por Dios y que ellos necesitaban ser aprobados en la prueba y no convertirse en alguien como pueblo que iban a tentar a Dios. Hermanos, querida iglesia, 4 principios vitales en el peregrinaje del pueblo. En primer lugar, no estamos exentos de las calamidades, de las serpientes, de las pruebas, de las luchas en el desierto. Son parte de una creación caída. No estamos exentos. Hermanos nuestros han atravesado procesos difíciles de enfermedades como cáncer y han fallecido. Hermanos nuestros a través de la historia en el tiempo bíblico también atravesaron situaciones difíciles, fueron puestos a prueba y fallecieron. No estamos exentos. En segundo lugar, no olvidemos, Dios nos acompaña. Así como Dios le dijo a Moisés que endulzara las aguas con un trozo de un árbol, como una expresión de decirles, confíen en mí. Yo estoy con ustedes. Mi misericordia está con ustedes. Yo soy su proveedor. No olvide la providencia de Dios. En tercer lugar, somos un pueblo, hermano. Cuidémonos. Seamos bálsamo. Aprovechemos de ser bálsamo los unos con los otros. Y finalmente, en cuarto lugar, no olvide que en medio de esta prueba, de este virus o de los virus que puedan venir, en medio de la prueba, en medio del desierto, usted, su corazón, el de sus hijos, el de su familia, está siendo puesto a prueba. 2 opciones, aprobar o reprobar. El pueblo de Israel reprobó y no pudieron entrar a la Canaán celestial. Reprobar para nosotros sería terrible. No significa que perdemos la salvación, no se confunda. Pero reprobar en medio de la prueba significa dejar de conocer la gracia, amor, misericordia de un Dios cercano, proveedor. Queridos hermanos, queremos animarle en este culto esta mañana en una dinámica especial, que su corazón, el corazón de su familia, esté alentado. Y no olvide, mientras peregrinamos en el desierto, tenemos un enemigo público, un enemigo que quizás Dios no lo va a enfrentar. Dios lo va a dejar para probar nuestro corazón, el desierto. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar orando. Padre, añade bendición a tu palabra. En el nombre de Jesús, sostén a mis hermanos, sostén sus familias y que podamos peregrinar en este tiempo difícil, confiando plenamente en ti, entendiendo que tú nos has puesto como bálsamo en medio de esta sociedad para refrescar el corazón de aquellos que se encuentran rotos por dentro. Anhelamos tu pronta venida y te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas seguir alabándote, glorificándote donde tu iglesia se encuentre, porque somos tu pueblo y tú mereces toda la gloria como nuestro Dios soberano, el Rey, el que decide hacer lo que quiere. Descansamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.